Desde San José, Costa Rica, el Ministerio Capacitando a los Santos presenta Teología sobre la Mesa Cuadrada, con el Dr. Raúl Perazo. Hola, ¿cómo está? Hoy vamos a hablar de un tema que es bastante interesante y también que lastimosamente muchos, o la mayoría de nosotros los cristianos, no le damos la importancia que se requiere. Y obviamente a mí me acompaña el Dr. Raúl Perazo. Es un gusto compartir con usted, gracias por estar ahí. Mi nombre es Jonathan Granados, como tal vez ya sabe, pero le quiero compartir algo antes de que entremos de lleno con lo que es el tema y voy a leer literalmente para usted. Dice: la comunicación es esencial para cualquier relación que crece, especialmente nuestra relación con Dios. La oración es nuestro método para comunicarnos con Dios. Es esencial que expresemos nuestro sentimiento y necesidad directamente a Dios. Siendo que Dios es el refugio para el creyente, ¿qué debemos hacer con nuestros sentimientos? Y vamos a empezar tal vez ya a abarcar el tema y hablar tal vez de los propósitos de la oración y diferentes tópicos que vamos a estar hablando en estos programas. Y dejando claro de algo, Dios nos dio sentimientos, nos hizo conforme a su imagen y los sentimientos no son malos. Mal manejados o fuera de control, entonces sí, pero una persona que disfruta de mansedumbre va a tener sus emociones bajo control. Entonces, emocionarse está bien, tener sentimientos está bien, lo que está mal es no confiar esos sentimientos a Dios. Y vamos a leer dos versículos, Jonathan. Salmo 62:8 y el paralelo en el Nuevo Testamento que es primera Pedro. ¿Querés buscar cuál? Voy a buscar el de Pedro. Okay, yo tengo acá entonces Salmo 62:8. Y voy a confesarme con usted, contarle cómo orar y algo gracioso en su momento para mi hija, ¿no? ¿Lo tenés? Bien, sí. Leo primero el Salmo, dice: esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. ¿Tenés el primera Pedro? Pedro dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando voy a este versículo no puedo evitar pensar en mi hija Damaris. Es la más chica, tengo 3. Y la oración, orar sin cesar es como toser y quiero toser más. Derramar el corazón delante de Dios es expresar mis sentimientos. Entonces, tengo una costumbre de muchos años, pero ella no me había visto, de orar con música, llorar, tal vez agarrar un salmo y pensar, identificarme con el salmista en alguna situación, pensar en que Dios es mi refugio. Entonces, con todo cariño, viene mi hija y me dice: papi, lo estuve espiando, ¿puedo orar así como pente con usted? ¿Cómo? Le digo: sí, porque veo que hace todo. Y digo: sí, porque yo disfruto de Dios. Y ella pensó que me veía hablar solo y me miró durante días. Entonces ese día me dijo: bueno, es que yo quiero hacerlo. Bueno, así que escuchamos música, oramos, pero yo tuve que entender que echar toda la ansiedad sobre Él y entender que Él me cuida es esto, es derramar mi corazón, entendido que Dios es mi refugio. Entonces, estoy triste, Señor, estoy triste, ¿qué me pasa? Señor, estoy súper contento, o tengo este problema, y empiezo a conversar y a veces hablo solo, lloro no porque me hayan descubierto un pecado, sino porque me siento emocionado y lo disfruto muchísimo. El gran problema con el que me encontré personalmente, y lo veo en el pueblo de Dios en general, es que echamos toda la ansiedad sobre Él, pero yo me sigo ocupando. Y justamente echar la ansiedad sobre Él es orar y no hacer más nada. El Dr. Swindoll dice que orar aclara mi visión. Orar tranquiliza mi corazón. Orar me ayuda a esperar. Es un excelente escritor, de paso, si le gustaría buscarlo. Pero cuando pienso en que orar aclara mi visión, claro que sí, porque estoy llorando, estoy conmovido, tengo los sentimientos que no aguanto más. ¿Y qué voy a hacer? Señor, no aguanto más. Si tengo problemas económicos, de salud, lo que sea. Señor, acá está. Y empezamos a conversar y Dios me va guiando y de golpe disfruto la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Pero no puedo hacer nada porque me ayuda a esperar.
mientras me mantengo orando, y ahí entra a orar sin cesar, me mantengo orando, y me mantengo orando, y me mantengo orando. Eso no quiere decir que voy a estar todo el día tirado. Uno de los graves errores, o por lo menos para mí, es que no oro lo suficiente. Yo sí, y no es orgullo. Es que no solamente tengo mi tiempo para orar a la mañana, a la tarde o a la noche, como Daniel 3 veces por día. Es que trato de hablar con Dios en cada momento y utilizo la oración en toda mi vida personal, mi vida matrimonial, mi vida familiar, mi vida ministerial, en todo momento. Hoy por hoy ya Adriana está acostumbrada, pero por ahí, Señor, ¿sabes que acabamos de discutir con Adri? Y bueno, y así. Uy, pero qué herejía. No, es que tenemos que pensar. Dios conoce todo lo que pasa y derramar mi corazón es decirle eso. Y hay algunos versículos que nos hablan de la oración y nos dan principios. Si usted tuviera el material que nosotros hemos hecho, le ayudaría más. Pero vamos a buscar algunos versículos, por ejemplo, Salmo 38, 18. Yo busco el que sigue, que es el de Hebreos, que estoy más cerca de Hebreos y usted ya está en Salmos. Ok. De eso lo voy a leer para usted. Y como no me puede contestar, vamos a buscar opciones. 38, 18. Ya lo encontré. Dice, por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Y acá tengo opciones. ¿Escuchó bien el versículo? ¿Ese versículo de qué habla? De alabanza por lo que Dios es, dando gracias por lo que Él hizo, confesión por lo que somos, oración por nosotros, por otros, intercesión, oración por necesidades personales. ¿De qué pensás que habla ese pecado? Ese versículo que dice, por tanto, confesaré mi maldad, me contristaré por mi pecado. Ahí ya dijo la palabra clave. Ya dije la palabra clave. Confesar. Entonces, Se habla de confesión. es parte de la oración, la confesión. Y encontramos ese principio en el Antiguo Testamento, y aunque no lo veamos en el Evangelio o no lo veamos en el libro de los Hechos, el apóstol Juan es claro en eso, y es confesar mi maldad. David lo utiliza mucho. ¿El de Hebreos? Sí. Tal vez no se pierdan lo que estamos haciendo. Estamos diciéndole, la oración es para, le acabamos de decir el primero. Y buscando principios, no doctrinas estrictas para la iglesia. Estamos con la oración y buscando principios de cómo orar. Y la Biblia me dice, confesando. Hebreos 13, 15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Viste que usa la palabra confesar? Tiene otra connotación, porque ahí la idea no es confesar pecado, sino confesar su nombre, porque la palabra confesar también es declarar, ¿sí? Entonces, de las opciones que tenemos, alabanza por lo que Dios es, dando gracias por lo que Él hizo, confesión por lo que somos, ya está, oración por otros, oración por necesidades personales. ¿Con cuál pensás que se identifica el versículo? Si querés lo lees de vuelta. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. La primera, diría yo. Alabanza por lo que Dios es. Frutos de labios que confiesan su nombre. Y habla de sacrificio, sí, pero es un sacrificio espiritual. Es reconocer que Jehová nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Después me da un versículo de Santiago, capítulo 1, versículo 5. Cuando una persona está pasando por un momento de prueba, y Santiago fue escrito para judíos que habían salido de la dispersión, que habían sido perseguidos, que estaban saliendo en ese momento bajo una presión muy grande, cuando uno tiene las emociones que no las puede controlar, es donde tiene que buscar la sabiduría de lo alto, y es lo que dice el versículo. ¿Lo encontraste? Sí, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Bien, ya vimos que alabanza, dar gracias, confesión de pecados, oración
por necesidades personales, necesito sabiduría para saber cómo pedir. ¿Por qué? Porque a veces no me transformo en un egoísta. Pido para mí y sigo pidiendo para mí. Efesios capítulo 5, lo tengo por acá. Versículo 20. Me ganaste. ¿Lo leo? Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué contexto está esto? La llenura del Espíritu Santo. Y dice dando siempre gracias por todo, no por algunas cosas. Entonces, el ingrediente de la oración es alabanza, es gratitud, es confesión de pecados, es oración por otros, pero la gratitud es por todo, no por las cosas que me gustan. Y ¿tengo que orar por otras personas? Por supuesto que sí. El primer libro que escribe Samuel, capítulo 12, versículo 23, es un desafío, ¿no? Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Orar por otros, interceder. Me está gustando cada día más poder orar por otros y es muy lindo ver que cuando empezás a orar por una persona la empezás a amar a veces sin conocerla mucho y la empezás a conocer. Y de golpe algo le pasa y te sentís bien. Ahora, en alguno de los programas habíamos leído Isaías 29, donde veíamos que el pueblo de labios decía Dios, te alabo, pero el corazón estaba lejos. La oración es la expresión de mi corazón cerca de Dios, porque es un arma, una comunicación. Le hablo, me habla, espero. Entonces, el pueblo de Israel se encontró con el problema de la hipocresía y muchas veces los cristianos también. Cosas que no deberíamos pensar, no tengo que orar para impresionar al público. Tengo que orar para comunicarme con Dios. En este punto de la intersección, tal vez nosotros tenemos claro que nosotros tenemos acceso directo al Padre por medio de la oración, ¿verdad? Pero hablando una vez con alguien y haciendo énfasis en específico, esta persona era católica y me decía, bueno, es que para nosotros ella es intercesora como ustedes interceden por personas. En ese contexto me lo dice. ¿Qué tendríamos para decir en cuanto Hablando de María. Ajá. Muy común porque, bueno, habiendo sido católico, yo fui enseñado que yo llegaba a Cristo por María y utilizan diferentes cosas, pero lo más utilizado es que cuando Jesús estaba en la cruz, le dejó a su mamá a cuidado de otros. Entonces, como la mamá siempre tiene influencia, vemos en el Evangelio de Lucas, de hecho tenemos que dejar muy claro, la mujer más santa fue María, si no Jesús no hubiera venido a nacer, es un vientre bendito. Pero en el mismo capítulo, donde ella se considera bienaventurada porque ahí venía Jesús, dijo, porque has mirado la bajeza de tu sierva. Mi alma se regocija en Dios, mi Salvador. María también necesitó un Salvador. Entonces, yo no puedo orar a María para que María conteste una oración, porque sería ir en contra de todo lo que la Biblia dice. La Biblia dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, no llego a Cristo por María, llego a Dios el Padre por medio de Cristo. No vemos en ningún lugar, después que termina la vida del Señor Jesús, donde María cumplió un propósito excelente como mamá, no vemos en ningún lugar donde la pongan en alto, donde sea adorada, donde sea exaltada. Solo vemos su función como madre y fue excelente. No podemos criticar eso, pero tenemos que darle el lugar que Dios le da. Fue la mamá terrenal del Señor Jesús. Si pudiéramos en este momento, vienen a mi mente todas las oraciones católicas, ¿y es bendita entre todas las mujeres? Claro, porque ahí vino Jesús, pero ella reconoce que necesitaba un Salvador, y es la parte que a veces nos cuesta entender, pero es un solo camino, una sola verdad, una sola vida, Cristo. Él es el medio de todo.
Cuando pensamos en interceder, en Juan 17, la oración donde el Señor Jesús rinde cuenta de todo lo que había hecho, Él intercede por nosotros. No solo por ellos, sino por los que han de creer. Vamos a la carta que escriben a los hebreos y vemos que está siempre intercediendo por nosotros como el sumo sacerdote, porque se sentó una vez y para siempre en lugares celestiales, y eso es algo que tenemos que disfrutar. Entonces, el interceder por otros es llegar a Dios y decir, bueno, Señor, yo quiero esto para Jonathan. Ahora, cuando voy a ver Pablo orando, uno de los ejemplos, justo porque tengo mi Biblia abierta aquí, en el capítulo 3, orando por otro, dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. ¿Cómo oraba Pablo por otros? ¿Cómo intercedía? Señor, fortalecelos en el hombre interior, conforme a las riquezas de tu gloria. O sea, a veces oramos, Señor, te pido que sanes a fulano. Y está bien. Sí. Pero ¿por qué no lo fortaleces? Para que tenga comunión íntima y la sanidad va a ser la consecuencia. Y si se va al cielo va a ser la consecuencia. O si tiene o no tiene auto va a ser la consecuencia. Pero la fortaleza, la intercesión es pedir que la otra persona sea fortalecida. No hacia ahí va mi otro punto, no es tratar de torcerle el brazo a Dios para que haga lo que nosotros queremos que suceda. No, yo tengo un conflicto con algunas cosas que se dicen, que si un día puedo terminar, pronto va a salir el libro Transfiriendo Vidas, pero si un día puedo terminar, mentira que los evangélicos creen, ¿verdad? Que los hace libres. Una de las cosas que voy a hablar son de estas cosas que se dicen. La oración mueve la mano de Dios. La oración cambia mi corazón, lo acomoda a la voluntad de Dios. Dios no va a cambiar su plan, Él todo lo tiene determinado. ¿Que lo puede cambiar? Lo puede cambiar porque Él es Dios, pero Él sabe lo que hace. Entonces justamente si el orar transforma mi corazón, Dios no va a cambiar un plan por un capricho mío. El tema es que cuando oro tengo que orar pensando que pido todo como el mismo Jesús lo pediría. Y es lógico porque siempre la oración tiene que ser para su gloria. Vamos al Evangelio de Juan capítulo 14. Si cuando yo oro no es para su gloria, a veces es mejor no orar. Versículo 13. ¿Lo querés leer? Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y viste que sigue repitiendo, y si algo pidieres en mi nombre lo hará, y así. Pero ¿cuál es el resultado? Para que el Padre sea glorificado. Cuando nosotros fuimos creados con un solo propósito, fuimos creados para su gloria. No hay otra forma. En la primera carta de Corintios, versículo 30 y 31 dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Estamos en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hechos por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces, si yo me glorío es en el Señor, y cuando oro y Dios contesta, es para su gloria. No para decir que, bueno, yo soy el chiñado de Dios, o el mimoso, o el mimado. Chiñado en Costa Rica, mimado en otros países. Yo soy el mimado de Dios, a mí Dios me contesta. No, Dios contesta siempre. De hecho, ahora estamos hablando específicamente de la oración, pero cada cosa a la que Dios apunta es para su gloria. Exactamente. En algún momento seguiremos con el Evangelio de Juan, pero Dios en todo momento contesta nuestras oraciones. A veces dice sí, a veces dice no, y a veces nos manda a esperar un tiempo para probar lo que hay en nuestro corazón, porque somos egoístas. Y más de una vez tiene que decir no, porque lo que pedimos no nos conviene. Entonces nos va a dar algo que no necesitamos. Un muchacho conocido oraba por tener un auto deportivo. Y le digo, pero pará, ¿tenés trabajo? No, pero yo quiero un carro. ¿Y para qué lo querés si no tenés para gasolina? Pero él quería para mostrarse a él. Bueno, si Dios te va a dar un auto, va a ser para que lo uses para su gloria. Si no, no necesitas un auto. Y tal vez
en el bus o en el transporte público que te moves, vas a poder compartir el Evangelio y el auto te haría mal. Entonces siempre, siempre, siempre que Dios te da algo, tiene que ser para su gloria. Mateo capítulo 6, versículo 33. ¿Querés buscarlo? Sí, por acá lo tengo. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Prioridades en orden. Pongo a Dios, busco a Dios y todo lo demás es añadido. Cuidado con eso y todo lo demás. El salmista completa esto diciendo, deleítate a sí mismo en Dios y Él te concede las peticiones del corazón. ¿De qué corazón? ¿De un corazón egoísta? No. De un corazón que va alineado a la voluntad de Dios. Porque en el mismo Evangelio, en algún momento lo vamos a estudiar todo, pero en el capítulo 15 me habla muchas veces de permanecer en Él. El que permanece en Él puede pedir. ¿Por qué? Porque está en sintonía con Dios. Cuando yo oro al Padre, en nombre del Hijo, es como ir a tu casa y decirle a tu mamá, hola, soy Raúl, amigo de Jonathan. Tu mamá me va a recibir, me va a dar de comer y va a confiar en mí. ¿Por qué? Porque confía en vos. Entonces, es la forma que Dios estableció. Ir al Padre en nombre del Hijo. Y lo interesante es ver el trabajo del Espíritu Santo arreglando nuestras oraciones, porque a veces no sabemos qué pedir. Sí, eso lo vemos en Romanos. Sí, Romanos dice que el Espíritu arregla nuestra oración y a veces mis emociones están tan alteradas que digo, ay Señor, ¿qué hago? De paso somos tan místicos para buscar la voluntad de Dios, que más adelante vamos a hablar de eso, que pasamos años orando turbados y no es tan simple como caminar en Él. Ahora, busco primero el reino de Dios. ¿Qué significa eso? Que Dios ocupe el primer lugar en mi vida, que realmente controle mi vida, la llenura del Espíritu Santo. Entonces, la oración va a ser un estilo de vida y cada vez que oramos vamos a quedar satisfechos como quedó el salmista, Salmo 42. ¿Lo buscamos? ¿Cómo vamos con el tiempo, Jonathan? Creo que vamos bien, creo que nos quedan como unos 4 minutos todavía. Bien. Nunca nos alcanza, bueno. Busque Salmo 42 con nosotros en su casa y acuérdese que al igual que a mí, Dios nos muestra algo. A usted y a mí nos hizo con una necesidad, con un espacio vacío, y ese espacio se llama necesito a Dios. Y vamos a leer tres salmos donde vemos eso. Este mismo salmo lo explicamos en otro programa, entonces no lo vamos a explicar mucho. Le invitamos a ver nuestro canal de YouTube o la página del canal. Y dice, como el ciervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Cuando yo pienso en esto, y voy al versículo 2, dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y acá habla de una necesidad, la necesidad de mi alma, de decir, bueno, Señor, esto es lo que me está pasando. Empezamos leyendo 1 Pedro, dice, echad toda nuestra ansiedad sobre Él. Esto es lo que me está pasando. ¿Qué vamos a hacer, Señor? Y fíjate que dije que no dije qué voy a hacer, qué vamos a hacer. Porque al vivir en nosotros y derramar nuestro corazón, estamos confiando absolutamente que lo que Él va a hacer bueno. Me quito y lo dejo a Dios actuar. ¿Tenés el Salmo 63? 63:1, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas. No hay sequía que Dios no pueda... de hecho, Él es el agua viva, ¿no? Pero, mi Dios eres tú. Esta es una declaración que me hace pensar cuando Tomás dijo, Señor mío y Dios mío. Y hay dos palabras en griego para pensar en el Señor. La primera es Kyrios o Kurios y la otra es Déspotas, dueño de todo. Él es el Señor, que es Dios, me habla de su deidad, pero también es el dueño de todo. Entonces cuando oro digo, Señor mío, Dios mío, te voy a buscar. ¿Por qué le voy a buscar? Porque no tengo otra opción, porque derramo mi corazón para que Él cuide de mí. Y cuida de las aves, no va a cuidar de mí, lo vemos en cada detalle. Vamos a leer los últimos 3 versículos y vamos a cerrar por el día de hoy con el programa.
Versículo 5, el mismo capítulo 63. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilos te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Tu diestra me ha sostenido. Ahí le dejamos el desafío. Si la diestra de Dios le sostiene, disfrute a Dios. El tiempo se fue, le esperamos en nuestro próximo programa. No deje de visitar nuestra página de Capacitando a los Santos en YouTube, Capacitando a los Santos en Facebook o 6048-2495. Hasta la próxima. El Ministerio Capacitando a los Santos presentó Teología sobre la Mesa Cuadrada con el Dr. Raúl Perazo. Encuéntranos en redes como Capacitando a los Santos.